en otra situación y no por ahí prestando atención a los mails de la materia, que recién mandamos el video de la presentación del texto. No sé si tendríamos que mandarlo a otro mail por las dudas o que queda en ese mail y después se verá más adelante. Queda en el mail. ¿Cuándo lo mandaron? ¿A qué hora? Hará una hora, un poquito menos. Ah, está bien. Bueno, sí, sí, ahí lo vemos y les decimos. Sí, 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 sí. Dale, buenísimo. Gracias. No, no hay por qué. Bien, no sé, ya estamos más o menos en número, me parece, ¿no? Para comenzar, ya puse para grabar. Cualquier duda, cualquier consulta, igual tienen el mail de la cátedra eh, para comunicarse con respecto al parcial. Y bueno, hoy nos toca trabajar sobre Guerra Fría. El texto que fundamentalmente vamos a hacer hincapié es el de Hobsbawm, el librito Historia del siglo XX, su capítulo número 8. Pero también lo vamos a mechar con Taz Campos y el texto que está en complementaria, que es de eh, Montserrat, Veiga y Lacan, ¿no? Vamos a tratar de hacer un abordaje de estos diferentes autores, tanto de lectura obligatoria como complementaria, eh, para abordar este proceso histórico que obviamente, si uno tiene que en una clase trabajar sobre todo el proceso que abarca de 1946 a 1991, no alcanzaría, ¿no? En profundidad, por lo menos. En ese sentido, hay algunas temáticas que vamos a dejar de lado, las vamos a mencionar, ya que en el correr de las clases siguientes vamos a profundizar, ¿no? Eh, Estamos hablando de que todo lo que nos queda ver de la materia, incluso más, va a estar trabajado, va a estar tocado, se va a charlar, a mencionar en esta clase, pero que no lo vamos a profundizar porque justamente hay clases particulares y específicas de cada uno de estos temas, ¿no? Desde años dorados, estado de bienestar, hasta el 68, la crisis del estado de bienestar, el neoliberalismo, eh, y demás cuestiones, tercer mundo, la caída de la Unión Soviética, bueno, todo eso vamos a mencionarlo, algunas cosas quizás toquemos un poco más, mencionemos un poco más, pero sin la profundización que requiere cada uno de estos procesos. Antes que nada, me parece que voy a compartir primero, compartir pantalla. eh, Vamos a... quiero arrancar con un tema que seguramente conozcan todos, todas, todes, ¿no? Que para mí simboliza lo que retrata un poco Hobsbawm, ¿no? Que es Canción para naufragios, ¿no? Un disco de octubre del año 1986 de Patricio Reyes y Rodrigo Ricota, en el cual me parece que refleja algunas de estas cuestiones que vamos a analizar con el texto de Hobsbawm y los demás autores, ¿no? Bueno, en este caso no estaría escuchándose, ¿no? Me parece. Bueno, no se escucha nada. Bueno, vamos a dejar de compartir. Quizás los auriculares también. Eh, a ver, vamos a probar en los auriculares.
No, me está dando bastante lenta la compu. Bueno, no avanza, me parece que también está trabado en esta parte de YouTube, no avanza. Pero bueno, aquí vemos una frase que dice, bombas de aquí para allá, puede ser, es real, no estamos solos, estamos todos en naufragar. Son 6 minutos y nuestra mami va a contestar, ¿no? Que retrata un poco el tono apocalíptico. Vamos a dejar de compartir, después de última lo subo al Facebook. Eh, Retrata un poco el tono apocalíptico y en lo que arranca. ¿Por qué se da así? Aquí no, déjame presentar. Retrata un poco el tono apocalíptico que señala Hogan, arranca su capítulo hablando de lo que generó en generaciones, estamos hablando de 45 años de Guerra Fría, lo que generó en generaciones el vivir constantemente con la amenaza de una guerra nuclear mundial, ¿no? Por eso me parece que esa canción para Naufragios refleja un poco el sentir de muchas de estas generaciones que atravesaron décadas con la amenaza de la bomba nuclear que se podía lanzar en cualquier momento, ¿no? Y el peligro inminente, ¿no? Esa idea de miedo, ¿no? De esa posibilidad de la destrucción mutua asegurada, ¿no? La capacidad de daño que se podía hacer cada uno de los bandos con respecto al otro, que en inglés significa MAD, las siglas justamente de esta destrucción mutua asegurada, que tiene una connotación de loco, de locura, no es casual esas siglas. Y vamos a comenzar con la presentación para ver esta cuestión de cómo se desarrollaron estas 4 décadas, más de 4 décadas, 4 décadas y media, de 2 mundos en uno solo, ¿no? Y con esta catalogación que hace Hogan de una tercera guerra mundial muy singular, ¿no? Singular va a decir por qué, porque no había un peligro real inminente, ¿no? Había una cierta aceptación del reparto desigual del mundo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Incluso Europa ya está bastante demarcada y delimitada en el medio del proceso de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1943, 44, 45, donde quizás estaba menos clara la situación era en Asia, ¿no? Ante el inminente final de la caída de los imperios coloniales, ¿no? Allí sí había un poco más de incertidumbre, de incógnitas, y obviamente fue una de las zonas, o la zona de mayor fricción entre las dos potencias, siempre enfrentándose de manera indirecta, ¿no? Lo que va a decir Hogan es que hay una situación mundial dentro de todo estable, post Segunda Guerra Mundial, aunque esa estabilidad va a sufrir un embate a mediados de la década del 70 con una crisis económica y política muy profunda, que luego detallaremos o mencionaremos, ¿no? A partir de la crisis del petróleo en 1973 y demás cuestiones, el fin de la convertibilidad del dólar con el oro, bueno, diferentes hechos y episodios que van a llevar a lo que él va a decir que hay como 2 momentos, ¿no? De estos 45 años. Un primer momento hasta mediados de la década del 70 y una segunda parte luego de la década del 70, donde allí primó siempre la coexistencia pacífica, el acuerdo tácito de una paz fría, ¿no?
¿Por qué Guerra Fría? Bueno, justamente por eso, ¿no? La Guerra Fría define un sistema de relaciones internacionales posterior a la Segunda Guerra Mundial. A eso denominamos Guerra Fría, a este sistema de relaciones. Que entre otras cosas implicó una carrera armamentística por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, que hacía latente una nueva guerra mundial que finalmente no se dio. Si bien no hubo enfrentamiento directo entre ambas potencias, sí indirectamente lo hicieron en guerras llevadas a cabo en el naciente tercer mundo, ¿no? Ese naciente tercer mundo que salía de los procesos de colonización tras la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en Corea, Vietnam, Afganistán, etc. El término hace referencia a una tensión permanente entre los dos bloques hegemónicos y antagónicos, el capitalista y el comunista. De esto surge el conflicto global que haya adquirido un carácter económico, político, ideológico y cultural, ya que estaba en juego, según en palabras de varios autores, sobre todo que se abocaron a estudiar la Guerra Fría en este siglo XXI, estaba en juego el alma de la humanidad, ¿no? Hay una serie de teorías de diferentes autores más contemporáneos, digamos que o desde los inicios del siglo XXI, que hablan de que lo que había en juego era más que la supremacía, sino el alma de la humanidad, ¿no? Esto lo ponemos a discusión y a debate, ¿no? Y por eso entre comillas. Respondía a un acuerdo tácito de coexistencia pacífica, por eso se habla de tratar de la guerra como una paz fría, ¿no? Sin enfrentamientos directos. Y constituyen 45 años de convivencia con la amenaza de un conflicto nuclear global y el miedo a la MAD, que es esta destrucción mutua asegurada, ¿no? MAD que tiene esta connotación, como les decía, ese doble significado en inglés de loco, de locura, ¿no? Cómo estar viviendo esa locura. Y aquí vemos cómo, obviamente, una foto en un momento particular, ya diría en los 80, de cómo estaba configurado ese mundo bipolar con los diferentes bandos, con Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética y sus aliados, ¿no? Y satélites, ¿no? Un reparto bastante en el cual había desigualdad, ¿no? Él va a decir que no solo Hovan no solo va a decir que hay un reparto desigual, sino que es una lucha desigual, la Guerra Fría. Sin embargo, buena parte del mundo se hallaba bajo el régimen socialista. Más allá de, obviamente, ¿no? De si podemos catalogar, y ahí también entramos en otras discusiones, si eso realmente era el socialismo o no. Eso queda también para debatir cuando veamos incluso democracias populares. El autor Hovan va a decir que realmente hubo un peligro de conflicto y de enfrentamiento recién en el periodo, digamos, solamente en un periodo acotado entre 1947, cuando comienza la doctrina Truman, y 1951, ¿no? Donde todavía había un peligro latente y temor por parte de los estadounidenses de que surgieran revoluciones y levantamientos y movilizaciones sociales en países no soviéticos, ¿no? Todo esto ligado a lo que había dejado en la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias y efectos en términos económicos, políticos, sociales, etc., ¿no? Fundamentalmente en Europa. Ese temor hacía como que ese generara mayor recelo entre los bandos, y quizás ese fue el mayor momento de recelo y de tensión en el cual pudo haberse llegado a una tercera guerra mundial, un enfrentamiento directo. Sin embargo, cuando la Unión Soviética ya se hizo con armas nucleares a partir de si no recuerdo mal, 1947 o 49, la bomba atómica, y en 1951-53 la bomba de hidrógeno. Cuando la Unión Soviética ya era poseedora de bombas nucleares, de armas nucleares, obviamente
mucho más de lado quedó la posibilidad de usar la guerra como arma política, ¿no? Aunque eso no implica y no implicó que hicieran uso de la amenaza nuclear, ¿no? Más allá de que ninguno quería ni deseaba, ninguno de los bandos quería ni deseaba llegar a esa instancia, ¿no? Los orígenes de la Guerra Fría los podemos encontrar por ejemplo, según Sascampo, en la conducta soviética en relación a Europa Oriental, ¿no? Ya que fortaleció las corrientes realistas y anticomunistas en el seno de la administración y la diplomacia norteamericana, los cuales empezaron a confundir las necesidades soviéticas de seguridad con una voluntad de expansión dictada por motivos ideológicos. La realidad es que, salvo algún momento específico, podemos decir 60 y 70, como mucho, salvo esos momentos específicos, la Unión Soviética no tuvo la voluntad de expandirse más allá de su zona de influencia, ¿no? Más que nada respondió a asegurarse y controlar esa zona, ¿no? Eso, visto desde el lado de la administración y la diplomacia norteamericana, implicaba, era visto y era tomado y interpretado como que buscaba expandirse ese conflicto. Por otro lado, tenemos del lado de Estados Unidos la insistencia en una política de puertas abiertas, en el sentido de la necesidad de comercializar sus productos, de abrir los mercados para asegurar el crecimiento económico y evitar una nueva Gran Depresión. Hogan va a hablar de cómo es posible que cómo es posible explicar los 45 años de enfrentamiento armado y movilización permanente basados en una guerra que parecía inminente pero no era tal. Y eso tiene que ver con que había una creencia desde Occidente, fundamentalmente, de que la era de las catástrofes no había terminado, ¿no? De lo que se avecinaba era una situación crítica, que era posible una nueva crisis, una nueva gran depresión, y de hecho, en un momento, obviamente sin dejar de alimentar el complejo industrial militar, también estaba fuertemente abocado, y vamos a verlo con el Plan Marshall, fuertemente abocado a que no se cayera en una nueva Gran Depresión y a asegurar el crecimiento económico, sobre todo de Europa Occidental. Paralelamente, el juego de la Guerra Fría le servía al complejo industrial militar, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, que ya tenían intereses creados, para poder seguir desarrollándose en un clima de tensión permanente, de amenaza permanente y constante, ¿no? Y obviamente lo que jugó también como motor dinamizador de la Guerra Fría fue la supremacía militar y nuclear, ¿no? Norteamericana, ¿no? Ya que eso jugó en contra de la distensión, llevó a que la Unión Soviética siguiera con su programa de armamentos y lo fuera llevando a cotas cada vez más elevadas, e incluso a límites, a situaciones que dañaban su propia economía. Y el autor va a decir, Kaufman va a señalar que había llegado en la década de los 70 en algunos sectores, en algunos rubros de la industria militar, había cierta competitividad, cierta paridad. Habían otros que la paridad no existía prácticamente, pero bueno, también hay que analizar a qué costo significó alcanzar en determinados rubros, mantener esa dinámica de cada vez más aumentar el presupuesto en gastos militares, etc. Entonces, todos estos factores originaron o fueron causas de la Guerra Fría y también fueron motores que siguieron alimentando para que la Guerra Fría se expandiera y se extendiera en el tiempo, ¿no? Ahora, lo interesante es marcar cómo Hoffman destaca que la visión apocalíptica de la Guerra Fría,
surgió del lado occidental, del Departamento de Estado estadounidense, mostrando o queriendo dar a entender, muchas veces de forma propagandística, que la Unión Soviética se lanzaba a la conquista del mundo expandiendo el comunismo, etc., ¿no? Cuando en realidad su situación tras la Segunda Guerra Mundial era bastante frágil, con una economía deteriorada, con una situación social también grave, una sociedad desgastada por la guerra, y donde justamente la Unión Soviética, si hay algo que no planteaba, era una situación agresiva, ¿no? Más que nada respondió a una postura defensiva en esta guerra fría, la de la Unión Soviética, ¿no? De hecho, se basó en una intransigencia de la cual todo lo que se había arreglado en las conferencias de Yalta, Potsdam, al final de la Segunda Guerra Mundial, no ceder nada de lo que había avanzado en esos terrenos, ¿no? En determinadas áreas de influencia, en esos acuerdos. De hecho, ahí Hoffman señala de que a Molotov se lo adjudicaba con el ministro del no, de no ceder ni un tramo de lo conquistado, ¿no? Por otra parte, Estados Unidos también apeló a la estrategia de intransigencia, y entonces la intransigencia fue mutua, ¿no? Aunque sin peligro de guerra, va a decir. No había un peligro real de llegar a un enfrentamiento directo. Como que estaban muy medidos ambos bandos, sabiendo las consecuencias posibles de tal choque. Sí había explicaciones de esta mutua intransigencia. Tenía que ver, por un lado, de que a Estados Unidos le preocupaba una futura supremacía mundial de la Unión Soviética y el comunismo. Mientras tanto, para la Unión Soviética lo que le preocupaba, obviamente, era la supremacía real y mundial de Estados Unidos en el presente, ¿no? Entonces, a partir de ahí se alimentaba esta intransigencia por parte de ambos bandos. Ambos, obviamente, se sumaron a esta carrera armamentística, como bien señalado anteriormente, guiados por los intereses de sus complejos militares industriales, que incluso exportaron armas, obviamente las más sofisticadas, de mayor tecnología no, se las guardaron para ellos. Y va a decir que quién sería el culpable de la Guerra Fría, si había que buscar un culpable, bueno, hay que ponerle matices a esto. Sí destaca y señala que quien le dio el tono apocalíptico a este enfrentamiento indirecto, a esta Guerra Fría, fue Estados Unidos con su espíritu de cruzada en la real política, ¿no? En la real política, ¿no? Que escondía detrás de esta cruzada y de esta actitud agresiva, con las represalias que iban a caer, el anuncio de represalias que se anunciaron en el año 1954, por ejemplo. Lo que escondía detrás era, de esta actitud agresiva, se escondía detrás la búsqueda de mantener la supremacía mundial estadounidense, ¿no? En donde sus aliados y sus satélites agrupados en la OTAN, que vamos a mencionar y vamos a profundizar más adelante, el acuerdo que había no era de destrucción del comunismo, sino más bien de contención del enemigo. Luego, Sass Campos y Dacal, Veiga y Montserrat, estos autores, van a pararse y analizar, ¿no?, qué implicaba cada uno de los modelos o los modos de vida de cada uno de los bandos, ¿no? Van a decir, bueno, está en esta dicotomía entre consumismo versus comunismo. El planteo norteamericano estaba apuntado a motivar a partir de los deseos más íntimos, sin necesidad de cuestionar los sistemas de valores del individuo y sin provocar contradicción con los criterios dominantes de la sociedad.
La priorización de un deseo individual en auge permitiría la interacción óptima con los demás, donde el consumismo se ilustraba y ampliaba a diario con una infinidad de imágenes sobre roles en relación a bienes, servicios, emociones, visibles en todos los medios de comunicación, y donde el derecho a escoger era en sí mismo un valor, ¿no? Se convirtió en sí mismo en un valor. Por el lado de la Unión Soviética, la sociedad soviética, fundamentalmente van a decir, bajo Stalin, ofrecía al régimen comunista la venta de un control eficaz sobre la población, pero a costa de la desventaja de unos medios ideológicos de exportación muy estrechos, ¿no? Eso lo hacía menos atractivo, digamos, para el resto del mundo. La exportación del ideal nacional comunista, que esto ya lo trabajamos cuando vimos Stalin, junto a la promesa de una mejora rudimentaria, se sustentaba en la oferta de la analogía con la patria soviética, realizar la comunidad imaginada en todas sus implicaciones. Así como marcamos las diferencias, también hubo similitudes, ¿no? Por un lado, según estos autores, coincidían en que ambos bandos tenían como objetivo el logro del consumo de masas, ¿no? También totalmente discutible, son las ideas que plantean estos autores. Ahora, se diferenciaban en los planteos y en los caminos que buscaban cada uno para llegar a ese propósito, ¿no? Para alcanzar ese propósito. Por un lado, desde el lado de Occidente, la tradición norteamericana, se contaba con valores de autopromoción, de autorrealización, donde había una asimilación entre valores individualistas y consumistas con respecto a la identidad nacional común en una sociedad de inmigrantes estadounidense, que hizo que el profundo cambio que representaron los años 40 y 50 pasase en cierta medida inadvertido. Pero la aceleración del consumo produjo efectos sociales que daban por supuesto que la buena vida es un derecho conquistado, ¿no? Por el otro lado, el planteo soviético pretendía la construcción del hombre nuevo, desafiando o contraponiéndose al American Way of Life, que mencionamos anteriormente. La propaganda stalinista insistía en el bienestar colectivo como objetivo final del proceso de desarrollo económico. Y esta afirmación de valores permaneció como unidad central del sistema, reflejado en las certidumbres del devenir histórico, ¿no? Ahí ambos textos, tanto el de Campo como el de Da Veiga, el de Dacá, Veiga y Montserrat, se ponen a analizar más cada uno de los bandos y en cuanto a sus ideales, sus modelos de vida, sus objetivos, etc. Campos va a dividir en tres etapas la Guerra Fría, ¿no? En tres momentos. Va a decir que hay una primera Guerra Fría del 47 al 62, del 62 al 79 va a denominar la etapa de la distensión, que vamos a profundizar, y del 79 al 91 es la etapa de la Segunda Guerra Fría. Koban va a utilizar otros criterios, va a decir que hay una primera Guerra Fría del 47 al 79 aproximadamente, o a mediados del 70, vamos a ser más precisos, y luego de la mitad de los 70 hasta la caída de la Unión Soviética, si bien él va a señalar el fin de la Guerra Fría unos años antes. En esta primera Guerra Fría pasamos este primer momento de tensión entre el 47 y el 51, de mucha incertidumbre, de muchos miedos, de la posibilidad latente de estallidos sociales, de revoluciones en países no alineados con la Unión Soviética, todo por la situación catastrófica de Europa. Luego va a ir estabilizándose la situación, si bien Campos la señala como un primer momento de enfrentamiento, ¿no? y de conflicto fuerte. En este momento es donde surgen del lado occidental el Plan Marshall en cuanto a política económica de recuperación de Europa, fundamentalmente, de la Europa occidental, que eran más que créditos, subsidios, transferencia de fondos, prácticamente.
para justamente desalentar cualquier tipo de revolución social del lado occidental del telón de hierro, donde se va a establecer el GATT, que es un tratado de liberación de aranceles, en toda esta idea de la política de puertas abiertas y de recuperar la economía de estos países y obviamente favorecer a la economía estadounidense que no sufrió ataques en su territorio y que tenía sus industrias intactas y ávidas de poder encontrar mercados para sus productos, ¿no? La Unión Soviética va a contraposición y como espejo del Plan Marshall y del GATT, va a establecer el Comecon, que era un consejo de ayuda mutua económica entre la Unión Soviética y sus aliados. Se van a crear distintos organismos internacionales del lado occidental, el tan vigente FMI en nuestro país, el BID, el Banco Mundial, cada uno de estos con diferenciación en cuanto a créditos a corto plazo y a largo plazo. Y se va a crear la Comunidad Económica Europea, o el Mercado Común Europeo, ¿no? Que el autor Hoffman va a recalcar fuerte y va a subrayar su papel. Del otro lado, surge el Cominform, que era una sucesora de la Tercera Internacional para intercambio de información entre la Unión Soviética y toda su zona de influencia. Y en cuanto a política militar, se va a establecer la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en sus siglas en inglés, para el lado occidental, y el Pacto de Varsovia para la Unión Soviética y todo el bloque comunista. Entonces ahí tenemos este juego de espejos que se van dando en esta primera etapa de la Guerra Fría, donde vamos a ver que hay una muestra clara de la división del mundo en estos bloques, donde Alemania es el gran ejemplo, su partición en la mitad, y Berlín en particular, donde se construye el muro en 1961, ¿no? El último límite en Europa a demarcar era Berlín, y bueno, el muro termina de cerrar ese límite, esa frontera, esa demarcación inconclusa, y la crisis de los misiles va a marcar el fin de esta Primera Guerra Fría y un proceso nuevo un periodo nuevo de distensión, ¿no? Esta crisis de los misiles sirvió para tomar conciencia de los riesgos, lo que condujo a un acuerdo tácito en abrir líneas de negociación, ¿no? Así, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos no parecían dispuestos a amenazar seriamente las zonas respectivas de influencia. En este momento podemos señalar que, bueno, para Estados Unidos era muy importante la recuperación de Alemania, la Alemania occidental, para contener a la Unión Soviética, para recuperar a Europa y que no cayera nuevamente en una situación crítica, con una transferencia de fondos prácticamente. Después, de todos modos, vamos a profundizar cuando hablemos de estado de bienestar y los años dorados. Podemos decir que la Comunidad Europea, el origen de lo que es la Unión Europea, surgió como una propuesta de integración, una propuesta alternativa de integración a la que proponía Estados Unidos, ¿no? Donde el núcleo de esta unión estaba centrado en Francia y Alemania. Por eso va a decir Hogan que la Guerra Fría dejó como consecuencia que las rivalidades que prevalecían antes de la Segunda Guerra Mundial dejaron de existir. Bueno, Francia y Alemania es el claro ejemplo, siendo el núcleo que promovió esta integración europea, y donde, como señalamos, la OTAN fue pergeñada más como contención que como
un elemento o instrumento de destrucción del enemigo. Acá tenemos una caricatura de cómo le extirpan, de cómo Khrushchev le sacaría los misiles, que son los dientes de Fidel Castro, en forma de misiles, a Cuba, ¿no? Profe, Sí, no se estaría viendo nada de la presentación, salvo la primera diapositiva. ¿posta? Oh. A ver, Al menos yo, no sé los compañeros. bueno, a ver, voy a... No, yo tampoco veía, pero creí que era mi internet. De hecho, se me cayó internet, volví a entrar. Creí que era yo. A ver, Sí, yo estoy igual, ¿eh? Estoy igual. bueno, a ver. Capaz que vos lo presentaste y no fuiste avanzando en las diapositivas, o se quedó colgado cuando presentaste, quedó abierto como vista de esquema, viste que tenés a la izquierda todas las diapositivas Sí. y en el centro un poco más grande, o bueno, quedó ahí como colgado. A ver si abro la presentación, capaz que ahora sí puedo mostrarlo. Capaz que al abrir la presentación dejó de compartir y quedó ahí colgada. A veces pasa cuando pones compartir directo desde aplicación, algo así. Puede ser, sí. Ahora, ¿están viendo que se mueve? Va, igual todavía debe estar cargando. Ahora sí se ve, ¿por qué Guerra Fría? Dice. Bien, bueno, Sí. ahí está, bueno. Ahí va, Solo ahí se mueve. las imágenes que estaba pasando quedaron. No te quería Bueno. interrumpir porque venías como muy embalada y dije, bueno, capaz que soy yo y bueno, pero ya cuando la caricatura no se ve es como complicado. Bueno, gracias por el aviso. Bueno, todo lo que decía en realidad, bueno, la carátula la vieron todo el tiempo. Esto ya lo comenté porque se denominaba Guerra Fría. Bueno, acá está el mapa de los 80, ¿no? Es una foto de los 80, cómo estaba distribuido el mundo entre el bloque capitalista y el bloque comunista y los países no alineados. Esto lo mencioné, de cómo fueron los orígenes y las causas de la Guerra Fría. Vimos los dos modelos, del comunismo, consumismo, con sus similitudes y diferencias. Y acá estábamos en lo que era el primer momento, según Sas Campos. Recordemos que Hoffman, este primer momento, iba a decir que hubo dos guerras frías, una primera parte y una segunda parte, ¿no? Sas Campos lo divide en 3 periodos. Si bien Hoffman va a señalar que hay un periodo de distensión, y que coincide más o menos con lo que plantea Sas Campos, ¿no? Y como les decía acá, Khrushchev, sacándole los dientes, que en realidad son los misiles, luego de la crisis de 1962, donde también Estados Unidos sacó sus misiles de Turquía y quedaron a mano en un momento de mayor tensión entre las dos potencias, donde dice, esto me duele más a mí que a vos, ¿no? Diciendo Khrushchev. Y ahí entramos en esta segunda parte de la Guerra Fría, que el autor, que Hoffman en realidad la va a incluir en su primera mitad, quizás Campos la va a diferenciar de la Segunda Guerra Fría y de la Primera Guerra Fría. Estamos hablando de un periodo de distensión, donde esta nueva fase de relaciones internacionales se caracteriza por un reconocimiento mutuo del status quo alcanzado como base para lograr posteriores avances en la línea perseguida por cada una de las partes, una desideologización, que palabra difícil, relativa de dichas relaciones, una no demonización del adversario, una percepción más real de los respectivos intereses, y una apertura de causas de negociación múltiples que fueron desde el célebre teléfono rojo hasta las numerosas reuniones en distintos niveles, ¿no? Es en estos momentos que se van a empezar a dar acuerdos nucleares de control y limitación en la década de los 60 y los 70, donde
está el Tratado de Limitación de Armas Nucleares, que en sus siglas en inglés es SALT, que se da en este periodo de distensión justamente. Y esto implicaba no asustarse mutuamente ni asustar al resto del mundo con un posible enfrentamiento, ¿no? Ahora bien, esta distensión iba a encontrar sus límites en 3 elementos, ¿no? Hoban va a situar que la distensión se termina aproximadamente hacia mediados de los 70. Sass Campos va a decir 79 como el año de finalización, y sobre todo podemos marcar la asunción de Reagan en 1980 como el principio de la Segunda Guerra Fría. Y estos límites tienen que ver que para la Unión Soviética la coexistencia pacífica no excluía la renuncia a conducirse en política desde posiciones de fuerza. En el tercer mundo, la Unión Soviética se alineó con los países que experimentaron revoluciones antiimperialistas o prosocialistas con ánimos expansionistas por fuera de su zona de influencia, ¿no? En la década del 60 y el 70 va a decir que Hobsbawm que había cierto optimismo y cierta autosatisfacción de la Unión Soviética por estos levantamientos, estas oleadas revolucionarias, en la década del 60 y el 70, que alimentaban la idea de que se podía expandir el comunismo, sumado a la crisis que empezó a vivir Estados Unidos en los 60 y los 70, desde su situación interna y desde lo que sucedía con Vietnam, ¿no? En la guerra de Vietnam, que va a terminar en derrota. Ahí Hobsbawm va a decir que justamente Vietnam, más lo que sucedía en Próximo Oriente con la guerra de Yom Kippur en 1973, en la cual ningún aliado prestó ayuda a Israel, solamente Estados Unidos, si bien Israel ganó esa guerra, ese enfrentamiento, y donde los países petrolíferos del mundo se agruparon en la OPEP y vieron que cortando el suministro, subían el petróleo y podían extorsionar o podían usar eso como herramienta de negociación. Bueno, toda esa combinación de lo que sucedió en Vietnam con la derrota y el desánimo, la humillación que sufrió el pueblo estadounidense, este aislamiento que sufrió, porque en Vietnam también ningún aliado mandó tropas para que combata con Estados Unidos, más este optimismo y autosatisfacción de Brezhnev, llevaron y toda esta oleada revolucionaria de la década de los 70, llevó a que surgiera, y era como resultado de esta Segunda Guerra Fría, de una mayor confrontación, ¿no? Por el otro lado, estos límites en la distensión se van a dar en que Estados Unidos tampoco renunciaba a su propia visión de lo que debía ser el orden internacional y a los principios ordenadores de la sociedad. El principio de la libre circulación de las mercancías y personas seguía siendo su eje básico, ¿no? También tenemos que hablar del delicado y complejo terreno de las negociaciones sobre rearme, que estaba claramente condicionado a los progresos tecnológicos. De modo que los avances de una parte podían modificar el equilibrio alcanzado, ¿no? Y eso nunca hubo equilibrio, más allá de ciertos aspectos, en ciertos rubros, en ciertos armamentos. Nunca hubo un equilibrio ahí, sino que siempre hubo una fuerte superioridad. E incluso en lo que fue la carrera hacia el espacio, la supremacía de la Unión Soviética fue al principio y ya después se vio superada por los Estados Unidos. Y otro factor que puso un límite, sería un cuarto elemento, es esto que señalaba anteriormente, que es el optimismo triunfalismo de la Unión Soviética, sumado a las crisis políticas, social y económicas de Estados Unidos, tras el Watergate y la derrota en Vietnam, llevaron a que surgiera una nueva etapa, ¿no? Por lo menos por parte de Estados Unidos se plantearon, bueno, esta etapa de distensión tiene que concluir, ¿no? Es momento de Estados Unidos dé una demostración de fuerza, ¿no? Ya que se vislumbraba que la Unión Soviética estaba con ánimos de salir de su confinamiento regional y sumarse a estos levantamientos en el denominado Tercer Mundo.
Y ahí entramos en lo que es la Segunda Guerra Fría, ¿no? Una Segunda Guerra Fría, nuevamente, de enfrentamiento, de aumento de la belicosidad, donde la situación en Estados Unidos muestra a Reagan como presidente, que obtiene su triunfo en 1980, y la llegada de Reagan al gobierno supuso la adopción clara y consecuente de una línea de firmeza y hostilidad respecto de la Unión Soviética, solo comparable a la ofensiva que contra los elementos del Estado de bienestar o Estado benefactor se desarrollaba en la política interior. En este caso, había una similitud o una coincidencia entre la política interior y exterior fuertemente agresiva, ya sea contra la Unión Soviética, ahora considerado el imperio del mar, como contra los elementos del Estado de bienestar, en todo lo que vamos a trabajar en la clase de crisis del Estado de bienestar y el avance del neoliberalismo. En semejanza al clima de la Primera Guerra Fría, se produce una nueva ideologización de las relaciones internacionales. Nuevamente la Unión Soviética es demonizada como el imperio del mal, como recién dije. Mientras tanto, se abrían líneas de colaboración con otros países comunistas. Ya en la década del 70, a fines de la década del 70, China se incorpora al bando antisoviético, sale del eje siempre confrontativo con la Unión Soviética, en el cual estaba inmerso. Y Reagan lanza la famosa iniciativa de defensa estratégica conocida como Guerra de las Galaxias, presentada de forma tan indefinida que podía causar temor como tranquilidad. Y también mostró su fuerza, hizo una demostración, una sobreactuación de su fuerza a Estados Unidos en lugares como Granada, Panamá, Nicaragua, Libia, en la década de los 80. Todo esto tenía que ver con que hay una nueva propaganda occidental de un posible ataque nuclear por parte de la Unión Soviética, y Reagan llevó a cabo lo que se propuso fue lavar la afrenta de una humillación que había sufrido Estados Unidos y una desmoralización de la sociedad estadounidense por la derrota en Vietnam, por su situación interna, por lo que significó el Watergate y el sacudón a la clase política y a la política en sí, a la desconfianza, al pesimismo, donde podemos catalogar que esta cruzada contra el eje o el imperio del mar, mejor dicho, sirvió como terapia para Estados Unidos ante esta situación de humillación, de desánimo que atravesaba la sociedad estadounidense en la década del 70. Y que solo sanó, va a decir Hogan, cuando cayó la Unión Soviética. Aunque va a dejar en claro que no tuvo tanto que ver. Estados Unidos no fue tanto por provocación de Estados Unidos, sino por problemas internos. Lo que hay es, como les digo, un aporte ideológico a la Guerra Fría por parte de Reagan, nuevamente hay una ideologización de las relaciones internacionales. En ese sentido me parece que una serie fundamental y que no puede dejar de verse es Americans, que trata de dos agentes de la KGB en Estados Unidos en la década del 80, y retrata muy bien la época. Me parece que si no la vieron es totalmente recomendable y muy ilustrativa. Y lo que va a decir es que Hogan es que Estados Unidos no vio venir la caída de la Unión Soviética. ¿Qué pasaba mientras tanto en la Unión Soviética? Mientras acá vemos la tapa del Times, de la revista Time, con Reagan y la Guerra de las Galaxias y su política y su discurso sobre la Guerra de las Galaxias. Bueno, la Unión Soviética estaba teniendo otros problemas. De hecho, Estados Unidos no vio venir la caída de la Unión Soviética. No esperaba que sucediera esa desintegración, sino que viene a ser producto de determinadas cuestiones internas por parte de la Unión Soviética, una crisis
económica, a determinados efectos que tuvo la distensión. De hecho, va a marcar como paradoja que la distensión fue lo que terminó derrotando y arruinando a la Unión Soviética. Eso implicó una mayor interacción con el mundo capitalista, que las relaciones capitalistas fueran invadiendo de a poco y fueran imponiéndose de a poco a las relaciones socialistas o soviéticas. Entonces, esa mayor interacción con el mundo capitalista en la distensión, ese optimismo y esta autosatisfacción que mostraba Brezhnev en los 60 y en los 70, entendiendo que el comunismo estaba expandiéndose a través de estas oleadas revolucionarias. Todo eso llevó a desintegrar a la Unión Soviética, que se había embarcado en un programa de rearme y una carrera armamentística que excedía sus posibilidades, ¿no? Y siempre queda esa pregunta, ¿no? Alcanzar en ciertos rubros a Estados Unidos, en ciertos rubros de la industria bélica, pero ¿a qué costo, no? ¿Para qué? Si después faltaban elementos básicos para el ciudadano promedio, ¿no? No se suplían las necesidades básicas. Y como decía, a diferencia de la Primera Guerra Fría, en ese primer momento, que se dio entre el 47 y el 62, se mantuvieron abiertas la totalidad de las vías de negociación, y cuando se suspendieron fueron solamente por motivos tácticos, ¿no? De hecho, hubo charlas y avances con respecto a seguir con el desarme nuclear, a determinadas tratativas. Hogan va a decir que incluso Reagan y Gorbachev soñaban con un mundo libre de armas, y por eso, para eso se llevaron las cumbres de Reykjavik en 1986 y de Washington en 1987. Y Hogan va a señalar que justamente eso implicó el fin de la Guerra Fría, cuando ambas potencias reconocieron que era absurdo seguir con esta carrera y aceptaron que ya no querían seguir más con esta carrera, ¿no? Entonces, él va a decir que en la fecha de finalización de la Guerra Fría en realidad es la cumbre de Washington de 1987. Sin embargo, el reconocimiento a nivel mundial sucedió primero con la caída del muro en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Ahora, se va a hacer una pregunta, Hogan. Va a decir, ¿el fin de la Guerra Fría fue lo que significó, fue lo que representó el fin del sistema soviético, ¿no? O sea, eso fue lo que terminó desencadenando el fin del sistema soviético. Si bien son fenómenos individuales, independientes, hay cierta relación. Y lo que sí va a destacar Hogan es que para que el sistema soviético se mantuviera de pie, era preciso que se mostrase competitivo con respecto al capitalismo, ¿no? Que realmente significara una alternativa para el resto del mundo. Esa alternativa, ese mostrarse como alternativa, de a poco fue decayendo, ¿no? Fue mostrándose poco atractiva, ¿no? Para el resto del mundo. Incluso ya va a decir el autor que desde los 60, 70 ya dejaba de ser competitivo el sistema soviético con respecto al régimen soviético con respecto al capitalismo. Y obviamente es importante marcar que había diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, más allá de que fue una lucha desigual y que el reparto del mundo también fue desigual, ¿no? Por un lado, Estados Unidos pudo absorber la enorme deuda en gastos militares, financiar sus déficits, eso lo vamos a ver en la clase de El Minotauro Global y todo lo que significó esta transformación de
del sistema mundial y del orden mundial, de la posguerra al Estado neoliberal. También hay una gran diferencia, bueno, la Unión Soviética no podía absorber esa enorme deuda, justamente porque los aliados y los satélites de la Unión Soviética no se emanciparon, no crecieron, como sí lo hicieron, por ejemplo, Europa Occidental, Alemania, Japón, y donde también la diferencia radicaba en una tecnología mucho más sofisticada en Estados Unidos con respecto a la Unión Soviética, que nunca podía llegar a alcanzar esas cotas de desarrollo, ¿no? Bueno, acá Sascampo también va a señalar que el fin de la Guerra Fría va a estar dado también por el acceso al poder de Mikhail Gorbachev, con sus políticas de apertura, de apuesta por la transparencia, el glasnost y la reforma, la perestroika, ¿no? Una reforma interior y también una búsqueda de distensión en el exterior, de acuerdo, para eso están las cumbres de Reykjavik en 1986 y de Washington en 1987, de realmente ponerle fin a esa Guerra Fría, en la cual había arrastrado hasta el límite a la economía soviética. Como consecuencia de la perestroika, de estas reformas internas y la nueva política soviética terminó por precipitar en el proceso de democratización de los pueblos de Europa Oriental, con ese súbito e inesperado proceso revolucionario de 1989 y 1990, que concluiría con la desaparición del bloque soviético como tal y la reunificación de Alemania tras la caída del muro en 1989. Y Estados Unidos también tuvo su cuota de responsabilidad en la distensión. La causa de este giro de Reagan no solo obedece a la actitud soviética, sino además a las crecientes dificultades económicas internas graves y amenazadoras para el propio liderazgo estadounidense. Sascampo va a decir que hay cierta distensión más allá del discurso y el tono bélico que primó al principio de la década del 80, ¿no? A partir de 1985 hay cierta distensión que podemos señalarlo con estas cumbres y este cierto entendimiento entre Gorbachev y Reagan. Y bien, Hogan va a cerrar su texto señalando o preguntándose qué es lo que había cambiado con la Guerra Fría, ¿no? Bueno, va a decir, por un lado, que se eliminaron o eclipsaron rivalidades, conflictos que marcaban la situación internacional previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania, Francia es uno de esos casos, ¿no? Que enemigos eternos pasaron a conformar el núcleo que promovió lo que hoy es la Unión Europea, en ese momento la Comunidad Económica Europea o Mercado Común Europeo. También lo que había generado la Guerra Fría es que congeló y estabilizó la situación internacional. Eso no significó, momentáneamente, ¿no? Obviamente, eso no significaba que hubiera paz, ¿no? No fue un periodo justamente pacífico. Pero sí que los conflictos fueron amortiguados justamente para no desencadenar una guerra mundial, una guerra en la cual hubiera un enfrentamiento directo. También va a señalar que fue un buen momento para los mini-estados porque les permitió negociar y moverse con cierta libertad a partir de estas tensiones entre los dos, entre la bipolaridad del mundo, ¿no? Y va a señalar también que la Guerra Fría había dejado como consecuencia un mundo lleno de armas, ¿no? Toda una industria dedicada a la muerte. ¿Qué quedó tras la Guerra Fría? Bueno, quedó un mundo de confusión, en ruinas, donde lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer.
Y lo que sí quedaba claro es que el fin de la Guerra Fría significó el fin de una era, ¿no? El fin de una época. Para Hogan, el final del corto siglo XX, que él señala, dejando cambios extraordinarios en economía mundial y en las sociedades, ¿no? Todo eso que vamos a analizar en las siguientes clases con los años dorados, el estado de bienestar, el 68, los 68, la revolución social, cultural, la crisis del estado de bienestar y el surgimiento del neoliberalismo, el estado neoliberal, consenso de Washington y, bueno, la debacle de las democracias populares y de la desintegración del bloque soviético, todos estos procesos, y bueno, todo lo que sucedió en el tercer mundo que merecería una materia aparte en realidad, más que una clase, ¿no? Con todos los procesos de colonización, los diferentes enfrentamientos que hubo, las tensiones, los conflictos, etc. ¿De quién fue la victoria? ¿Por qué? Pareciera señalarse que el vencedor fue Occidente, ¿no? Tras la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Ahora, el debate es esta caída de la Unión Soviética, ¿a qué se debió, no? Y por un lado tenemos diferentes hipótesis, ¿no? Una hipótesis plantea que esta desintegración de la Unión Soviética se debió a la capacidad de la política de Reagan para situar a la Unión Soviética en una posición tal que ésta terminó por verse obligado a entrar en una nueva dinámica de colaboración, o por justamente los elementos y los efectos que generó la distensión, que es lo que promueve Hogan, ¿no? La distensión habría sido el causante del fin de la Guerra Fría porque por estos elementos, ¿no? De un optimismo, una autosatisfacción de la Unión Soviética, que vio que podía salir de su confinamiento regional y expandirse, porque aumentó la interacción entre el bloque occidental y el bloque oriental, y eso implicó la introducción de relaciones capitalistas en su economía, y bueno, ahí están estas dos teorías o estas dos posibles respuestas a por qué se desintegró la Unión Soviética y por qué en la Guerra Fría salió derrotada, ¿no? Un poco, esas son las hipótesis que se plantean. Hogan adhiere a esta última. Dejar de presentar. Bien, y ahora sí, después de todo esto, ahora a las dudas, a las consultas, incluso a las reflexiones de qué dejó la Guerra Fría, por qué creen que se originó, cuáles fueron las principales motivaciones, si realmente fue una guerra mundial singular, particular, sin enfrentamientos directos. Hay bueno, estas ideas que plantea Hogan de que la distensión fue lo que llevó al fin de la Guerra Fría, también es bastante polémico, debatible, o que la Guerra Fría finalizó en 1987, con la cumbre de Washington. Bueno, son todas cuestiones que los autores y que Hogan también deja planteadas y que no hay que darlas por hechas o por tales, ¿no? Que pueden ser tranquilamente temas de análisis y discusión. Sí, yo quiero agregar una breve reflexión respecto de, bueno, el abordaje desde la actualidad, de lo contemporáneo, porque efectivamente es un tema, una problemática que tuvo un reverdecer, digamos, sobre todo en las conceptualizaciones y en los análisis geopolíticos respecto de
la relación y la situación y el equilibrio de poder entre China y Estados Unidos. El propio Joe Biden en un discurso habló de Guerra Fría, ¿no? Como intentando bajar las tensiones, diciendo que no había una Guerra Fría, pero bueno, si lo dice, un poco quedó preso de sus propias palabras y por más que intentara bajar un poco los niveles de tensión, volvió a ratificar y a evidenciar que hay una fuerte puja entre una potencia hegemónica en crisis y una potencia hegemónica que está, sobre todo por su desarrollo económico, pujando por ocupar el lugar del hegemón. Entonces me parece que es un tema que tiene una vitalidad y una actualidad muy importante, ¿no? Pensando en las relaciones de poder entre las grandes potencias, ¿no? Y cómo se construye el equilibrio geopolítico en función de la gravitación que tienen estas dos potencias y cómo construyen poder y hegemonía en las relaciones multilaterales, ¿no? Sí, sin dudas. Hay un montón de notas, de artículos que salen haciendo análisis de que estamos digamos, tenemos una nueva guerra fría, Estados Unidos y China, cuál es el rol de Rusia. Es interesante verlo a la luz de hoy, ¿no? En la Guerra Fría, ¿no? Analizarlo con esta perspectiva, porque no ha perdido vigencia, ¿no? Obviamente son contextos diferentes, son incluso estamos hablando de China y no de Rusia, con sus propias características, pero me parece que está bueno. Y lo que también me parece interesante es las interpretaciones y las diferentes miradas que se ha tenido en la Guerra Fría a lo largo del tiempo y cómo hay, a partir del siglo XXI, una mirada bastante centrada en la importancia del individuo, que entendían que los individuos eran un factor relevante a la hora del mantenimiento de la Guerra Fría, ¿no? Como que eran, por un lado, víctimas de los riesgos y las oportunidades de que brindaba la coyuntura internacional y a la vez prisioneros por el marco social y el marco nacional de cada una de estas potencias, ¿no? Nada, me parece, y bueno, ahí surge lo del juego, la hipótesis o estas ideas más nuevas, que son más recientes del siglo de análisis de la Guerra Fría, que marcan que estaba en juego el alma de la humanidad, ¿no? También una hipótesis bastante discutible, ¿no? Bueno, eso lo pongo entre comillas, ¿no? Realmente estaba en juego el alma de la humanidad, es como que es bastante incluso metafísico, parece. Bueno, después los textos, bueno, Hoffman siempre es bastante claro, sí, tiene un montón de datos, de análisis de casos, siempre bien estructurado en sus apartados, se hace preguntas y después en el último ya termina haciendo determinadas conclusiones. Y él lo que quiere destacar justamente es lo de la importancia de la Guerra Fría. No es la Guerra Fría en sí, sino todos estos efectos y todas estas consecuencias económicas, sociales, políticas, culturales, que vamos a trabajar en las clases siguientes, ¿no? Me parece que, por eso digo que el periodo que abarca la Guerra Fría es todo lo que nos queda por ver en la materia, y un poco hicimos periodizar y notar determinados hechos o determinadas cuestiones que reflejaban la dinámica de este enfrentamiento indirecto, y sus motivaciones, sus diferentes momentos, para en realidad centrarnos más en lo que fueron los efectos económicos, sociales, políticos y culturales a lo largo de estos 45 años, ¿no? Y que podemos rastrear incluso lo que venimos hablando con el texto
de Fontana, ¿no? Y la importancia de la Revolución Rusa y lo que implicó todo este siglo XX, ¿no? No se puede entender el siglo XX sin la Revolución Rusa. Y me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta. No sé si queda alguna duda, alguna consulta, alguna reflexión. Vean The American, lo vuelvo a repetir, The American es una gran serie de 2 agentes de la KGB en Estados Unidos, que retrata muy bien el momento, llega incluso a los periodos finales de las cumbres entre Gorbachev y Reagan, está bueno como se retrata. Y bien, está bueno también esto que planteé al principio, que no pudimos escuchar, que la canción para naufragios, que retrata un poco lo que vivieron algunas generaciones, muchas generaciones, con respecto a esta posibilidad inminente de una guerra nuclear, ¿no? Creo que convivir con esta idea de que en cualquier momento podía tirarse una bomba nuclear. Y, bueno. Sí, Mafalda ¿Sí? también. O sea, hay pocos temas como la Guerra Fría que han generado una producción tan prolífica en términos de películas, series, ¿no? También muchísimo material humorístico, ¿no? De todo tipo, historietas, series, películas, ¿no? De Superagente 86, pasando por Doctor Insólito, la gran película de Kubrick, ¿no? Y bueno, más contemporáneo el caso de América, ¿no? Que también es muy bueno. Hay muchísima producción. Bueno, no sé si no hay más dudas, más consultas. ¿Cómo continuamos? ¿La semana que viene con Años Dorados? La semana que viene, Años Dorados, el texto central es el de Hobsbawm. Así que bueno, nos vamos a estar en ese texto, pero seguramente vamos a hacer referencia a los demás. Bien, perfecto. Buenísimo, entonces continuamos con ese programa de lecturas y nos estaremos viendo el jueves que viene, entonces. Está en la casilla de correo para cualquier duda, consulta sobre el parcial, ¿no? Sí, con respecto a lo que consultaban, ya les digo, tiene que mandar al mail de la cátedra nombre, apellido, DNI, el plan de estudios y qué día que quieren que pongamos en el certificado. Y lo confeccionamos, ¿sí? Repito, nombre, apellido, DNI, plan de estudio y qué día se van a tomar, ¿sí? Mándelo cuanto antes, así los armamos. Me parece que también hay que poner hacia quién va dirigido el certificado. Tengo entendido. Sí, claro. Sí, Claro, sí. A quien corresponda, por supuesto. Sí. Pero bueno, estamos. ¿Dudas, consultas sobre el parcial? No hay, ¿no? Repito, las consignas están claras. Ahí estuvimos respondiendo algunas, por eso pregunto por si surge algo. Pero yo entendí bien, ¿es una de los ejes indicados, de cada uno de los ejes indicados, o puede ser todas las de un solo eje, ¿no? Sí, exactamente. Es así la consigna. Bueno. Así que, bueno, estamos, entonces. Entonces concluimos la clase de hoy. Nos vemos el jueves que viene. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao. Gracias por buena clase.